Mi perfil, como justamente hizo notar Carlos, tiene algo inusual que se sitúa entre lo técnico y lo humanístico, porque me he titulado en arquitectura, pero después hice un doctorado en humanidades, y esto hace que se asemeje más a la formación que recibía un arquitecto en tiempos de Gaudí más que en la actual. Y esto es una cosa que, manteniendo la distancia, creo que me ha facilitado en mi tarea de estudiar su vida y su obra. Y me han dado estos minutos para hablar de un tema que me ha apasionado desde mis primeros estudios sobre Gaudí y que sigo estudiando, que es la relación entre la luz y la geometría también y la Sagrada Familia. He pensado no entrar excesivamente en temas teóricos y no me había coordinado con los demás profesores, pero creo que hicimos bien porque así hacemos un compás con ellos que han hecho este enfoque un poco más teórico, pero sino más bien de hablar de lo que acontece en la Sagrada Familia, su relación con la luz, con el cosmos y también relacionándolo con la fe. Porque en la obra de Gaudí la luz está directamente ligada a la fe. Y quisiera subrayar que alejarme de lo conceptual no es una simplificación, porque también lo comentó anteriormente César, sino un método que el propio Gaudí adoptó desde el principio. No amaba los catedráticos, ni elucubraciones que nacen de la teoría. Su punto de partida era la atenta observación y la experiencia directa. Pero nos preguntamos, ¿por qué pensaba así? ¿Por qué, siendo una persona sumamente culta, decidió alejarse del mundo intelectual? En el caso de Gaudí tenemos una ventaja respecto a otros arquitectos. Antoni Gaudí no solo hizo una obra arquitectónica excepcional, sino que dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. Se han escrito infinidad de biografía, monografía, ensayos sobre su vida y su obra, desde los más diversos enfoques y rincones del mundo. La singularidad, en su caso, no es esta. Muchos de quienes escribieron sobre él le conocieron personalmente. Por eso, y a partir de la observación y de estos testimonios, que he intentado centrar esta intervención sobre la luz. Nos detendremos en tres cuestiones esenciales. Un tema que es la origen, ¿no? Muchas veces Gaudí hablaba de la origen, ¿no?, de las cosas, y que ser originales, siempre repetía, quiere decir ir a la origen, ¿no? Entonces mirar de dónde nace el asombro del hombre por la luz del sol. También para entender que lo que hace Gaudí no es una novedad absoluta, sino que también se comentó como una síntesis de todo lo que la historia del hombre había producido hasta el momento. Luego veremos en particular el caso de Sagrada Familia y los hallazgos que se han hecho nuevos en estos años, algunos de los cuales se recogen en esta publicación y otros que estamos todavía investigando. Entonces, el origen de la sombra hacia la luz, ¿no? Quien escuchaba a Gaudí subrayaba dos cosas de su conversación. La primera es que hablaba mucho. Más bien eran clases magistrales más que diálogos. Y que cuando hablaba relacionaba tiempos lejanos, artes que antes de escucharle no tenían relación aparente, significados nuevos. Delante de sus ojos la realidad aparecía como transfigurada. Todo remetía a otra cosa. De estas conversaciones queda claro que la relación entre la obra de Gaudí y la luz no es un juego estético, ni un capricho de un arquitecto que se ha hecho conocer por obras excéntricas. En realidad es una necesidad del hombre, una necesidad intrínseca del ser humano de cualquier época. Nos acercaremos a su visión utilizando el método que Gaudí utilizaba con sus discípulos, explicando la arquitectura a través de la historia. Entonces aquí vemos que hacemos un paso atrás, mucho atrás. Vamos al final del Neolítico, hacia el año 3100. A Stonehenge. El hombre ha necesitado desde el principio de la historia entender la luz. Stonehenge es un monumento megalítico construido en Inglaterra entre el final del Neolítico y principio de la Edad del Bronce. Esto significa que se ha construido a lo largo de 3000 años. Más de 120 generaciones de forma ininterrumpida han trabajado para construir un lugar donde poder relacionar su vida con la luz. Stonehenge, además, fue un lugar de enterramiento.
o sea, un lugar que relaciona la vida y la muerte, en particular relacionando la muerte con el cosmos, abriendo una puerta a la idea de la inmortalidad. El hombre entonces, que busca construir en relación con la luz, es un hombre espiritual. Es un hombre que busca la vida sobre la muerte. Es un hombre que finalmente es religioso. Pero efectivamente, ¿qué pasaba en Stone Age, no? Os hago este paso atrás en el tiempo porque realmente es algo que después veréis cómo funciona también en la Sagrada Familia. En el solsticio de verano, el sol sale justo atravesando el eje de la construcción, lo que hace suponer que los constructores tenían conocimiento importante de astronomía. Menos famoso, pero igual de importante, el yacimiento de Newgrange, el monumento más antiguo de Europa que demuestra que el asombro por la luz en su origen ha producido arquitecturas refinadas. Newgrange es un cúmulo funerario con una cámara interior alineada con el solsticio de invierno. Durante el amanecer del día 21 de diciembre, un rayo de sol atraviesa el pasillo e ilumina la cámara central. Son fenómenos lumínicos que luego encontramos como un hilo rojo que liga la arquitectura religiosa. Stonehenge, Newgrange, Abydos, no han quedado como una experiencia del pasado. Los hombres han buscado en todas las épocas la relación con la luz. Si nos rehacemos a nuestra tradición, a Europa, nuestro territorio cultural, podemos observar que en las construcciones de las iglesias, la luz ha sido la piedra sobre la cual se ha apoyado el proyecto. Desde las primeras construcciones cristianas se ha construido siempre con el ábside a oriente. En oriente está el lugar donde Cristo nació y el oriente se hace origen de la construcción. El punto por donde el sol se alza cada día, en el horizonte ilumina las tinieblas en la cual se encuentra la iglesia. La ilumina a través de aberturas orientadas. ¿Y cómo se ha relacionado este hombre con la luz? Si nos rehacemos a nuestra historia artística, encontramos múltiples manifestaciones inspiradas con reverencia y asombro ante esta luz misteriosa, finalmente ante el misterio de Dios. El hecho que el hombre, a lo largo de la historia, haya podido descubrir unas reglas que ordenan el cosmos, lo ha hecho salir de una simple dimensión espiritual y lo ha afianzado a la idea de un origen con un propósito. Los lugares de culto cristiano se dirigían habitualmente hacia Oriente, porque el sol cumplía una doble función significativa. De un lado, Cristo resucitado, que vence cada día las tinieblas de la muerte, pero también el Cristo que vuelve, el Señor que vuelve cada día y al final de los tiempos. Desde el Bajo Medioevo se ha construido no únicamente privilegiando la orientación, sino además creando unos efectos lumínicos que han transformado las iglesias. Habitualmente, las puertas del templo se hallan a poniente. Eso no es un hecho casual. El hombre que la traspasa asciende a un lugar oscuro, los pies del templo. Instintivamente fija su vista en la cabecera de la iglesia, porque ahí está la luz. Es un lugar luminoso que lo reclama y comienza su peregrinar por la nave hacia el altar, símbolo del caminar del hombre por la vida. Al llegar al crucero, la luz entra a borbotones por doquier, desde los vanos absidiales y desde el transepto. Al levantar la vista a lo alto ve la bóveda celeste, el círculo sagrado, círculo luminoso que lleva implícita la idea de Dios. Si es creyente, no hará falta que nadie le explique nada. Sobrarán palabras. Ahí está la luz. El tiempo se detiene, cae de rodilla y reza. El sol nos habla de la relación de la muerte a través de la resurrección. Y es por eso que aquel capitel que hemos visto antes, que se ilumina, representa al Cristo resucitado. Las iglesias, más allá de ser un lugar de culto, se hacen instrumentos ópticos, pues gracias a los efectos lumínicos se puede ver más a fondo, fijar la mirada, descubrir. En Occidente las construcciones que han sabido unir la ciencia con el asombro hacia la creación y de consecuencia remitido al Creador han sido las catedrales. Nuevo Stonehenge, que en lugar de buscar una conexión con el origen, instauran un diálogo con aquel que ha tenido el propósito. Esta introducción, que puede parecer algo insólita, en realidad se rehace al proyecto que Gaudí imaginaba para la construcción de la Sagrada Familia.
porque lo que quiere construir es una síntesis de todas las catedrales y de todas las épocas, y por esto un lugar donde el acento esté puesto en la luz. Al ser la Sagrada Familia un templo expiatorio, los promotores, los devotos de San José, para darlo a conocer, prepararon un álbum ilustrado donde se describe el proyecto que tienen intención realizar. El texto es una suma del proyecto escrita por Gaudí y traducida en 5 idiomas. En el álbum encontramos un capítulo dedicado a la iluminación que reporta lo siguiente. Cito. Para completar el simbolismo del templo gigantesco que bajo la luz del día ha hablado mediante sus estatuas, relieves y toda la riqueza de detalles, al caer la noche, la basílica se iluminará en sus campanarios, cimborios, aguja, con haces de luz, nacida de la inmensa fábrica, para recordar que de la iglesia sale la luz de la verdad. Focos eléctricos de gran potencia iluminarán toda la obra monumental, envolviendo fantásticamente la gran mole de la basílica en una atmósfera luminosa, completada por los focos que iluminarán los pináculos y aguja del ábside. Fin de la cita. Esta visión del conjunto subraya la importancia de la luz en el proyecto en general, sea la luz natural como la luz artificial. La cosa que queda clara es que la luz es la clave para entender el proyecto. Para que fuera clara la importancia que daba a este aspecto Gaudí, había preparado una maqueta que iluminaba y que indicaba las direcciones de las luces. Esta maqueta nos da a conocer los medios con los cuales contaba Gaudí, unos focos que podían iluminar desde los 80 metros hasta la calle, introduciendo, como en otros ámbitos, logros tecnológicos posibles solamente en futuro a su época. Espera que se ha saltado. Todos los biógrafos de Gaudí coinciden relacionando el principio del asombro de la naturaleza con la luz mediterránea. Como ejemplo, tomamos a Juan Matamala, que en mi Itinerario con el arquitecto describe el joven Gaudí. El adolescente Gaudí se detenía en la contemplación de la naturaleza, la belleza de las horas matinales y la restallante luz del mediodía del verano, así como los fascinantes crepúsculos otoñales le satisfacían. Realizaba excursiones a la montaña y al mar, se asomaba a la vecina playa de Salou y contemplaba el Mar Nostrum, cuya luz dejará una huella decisiva en toda su obra. Así, Puig Boada, en el templo, hablando de la luz de la Sagrada Familia, empieza diciendo que la luz, engendradora de toda plasticidad, fue para Gaudí el problema capital que abarcará intensamente el campo de la técnica y el campo artístico. El templo de la Sagrada Familia, pero no sigue la orientación original de las iglesias, Oriente-Occidente. Esto ocurre porque el primer planteamiento del templo tenía en cuenta el plan urbanístico desatendiendo el valor simbólico de la orientación tradicional. La Sagrada Familia se encuentra en un eje nord-sud. Gaudí recoge esta orientación como una oportunidad y construye la fachada del nacimiento, la fachada del Señor que viene, orientándola a oriente. Además, la inclinación del templo hace que el eje nordeste, la falta de contrafuerte, la superficie reglada utilizada como paramento vertical y horizontal de la nave central hagan que la primera luz del día ilumine el espacio del altar. Esta solución permite que el cosmos participe en el espacio litúrgico de la Sagrada Familia y que la oración sea en comunión con la creación. En el 2011, y aquí hago como una pequeña nota biográfica, la Junta Constructora de la Sagrada Familia me encargó la restauración de un ventanal del Portal de la Fe que había quedado deteriorado durante la Guerra Civil Española. Entonces aquí lo podéis ver, la antigua fotografía donde se ve el portal y después antes de la restauración. Lo difícil, digamos, que en realidad es una intervención muy pequeña. La dificultad ha residido en identificar partes que no habían sido nunca documentadas y que en realidad había que reconstruir. Ha sido un trabajo realmente delicado, paciente y profundo. No se trataba simplemente de encontrar piezas perdidas, sino de recomponer un sentido,
reconstruir una unidad. Por el hecho que se tenía que realizar en horario de cierre al público, este encargo me ha permitido de poder observar en las primeras horas del día y a lo largo del año el comportamiento de la luz en la fachada de la Natividad. En particular, este trabajo, la verdad que hoy comiendo estábamos hablando de la importancia de las personas y sí que ha sido, digamos, como un trabajo para mí fundamental para la comprensión de cómo trabajaba Gaudí. Primeramente, no solamente por el contenido de las imágenes que se han tenido que introducir, pues se tenía que representar un trisagio, que es una forma de oración que hoy ya prácticamente no se utiliza, sí que los utilizan los trinitarios, pero bueno, de una otra forma reducida así. Este trisagio llevaba unas medallas devocionales que en principio no era tan claro cuáles fueran, pero que tenían que tener un orden entre ellas, pero sobre todo ha sido tener que preguntar a infinidad de personas, si al orden trinitario, si a distintos trinitarios mayores que habían vivido también esta forma de rezarlo, también a los escultores que en un momento habían visto cómo se podía, otros elementos de Gaudí, restaurando otros elementos de Gaudí, el criterio con el cual estaban hechos. Bueno, en fin, la verdad que ha sido un trabajo coral, teólogos, de todo, un trabajo coral donde se ha puesto de manifiesto cómo las personas con esta sencillez de corazón que Gaudí pretendía para él mismo y para los demás, pues han sido quien más ha ayudado, ¿no? Sin despreciar el trabajo de los teólogos, que ha sido fundamental, pero sí es verdad que para llegar a la solución de este trabajo, pues ha sido fundamental todas las personas que realmente rezaban este trisagio. Y entonces, a través de estas personas que hacían en la práctica, ¿no? Exactamente como Gaudí, cuando les se preguntaba dónde había aprendido tanto de liturgia, porque en el construir Sagrada Familia no se ve una suma teológica, sino que se ve como un sobreponerse de una cantidad infinita de significados que se van desvelando a los ojos, no solamente de los visitantes, sino también de los trabajadores, pero también en el tiempo y también dependiendo sea de la liturgia que se está viviendo en aquel momento, pero también de lo que está pasando, aconteciendo en la vida de cada uno. Entonces, aquí también estos monjes, estos frailes en realidad trinitarios, pues fueron quienes a través de su manera de ver de rezar esta oración del trisagio, esta alabanza, pues pudieron ayudarnos en este gran descubrimiento, ¿no? Pero la fachada de la Natividad, que está formada por 3 portales dedicados a las 3 virtudes teologales, esperanza, caridad y fe, y respectivamente a Jesús, José, Jesús y María, la Sagrada Familia de Nazaret, aunque aparentemente parezcan alineados, en realidad están orientados cada una en una dirección, según los efectos lumínicos que Gaudí buscaba, como por ejemplo iluminar en contemporánea los nombres de María y José al comienzo del Adviento. Entonces, mientras estaba haciendo este trabajo, sí que se pudo empezar a registrar a través de la fotografía, pues cómo, dependiendo de la liturgia del momento, pues se iban iluminando las distintas partes del templo. Entonces, realmente es como si fuera un foco, el sol, que va apuntando a las distintas imágenes, manteniendo una cierta relación con lo que se está rezando en aquel momento. Esto lo hace creando unas pequeñas diferencias sea de orientación, pero también haciendo entrar o manteniendo las figuras un poco más hacia el exterior. Y esto también tiene que ver con el método con el cual Gaudí estaba construyendo Sagrada Familia. Sagrada Familia no se construye, lógicamente, todo de golpe, pero sí que se empieza a visitar desde el primer momento que se empieza a construir. Entonces, esto hace que las personas que van a ver cada día ven algo nuevo. Entonces, esta necesidad del hombre contemporáneo también, dentro de la velocidad que vivimos y dentro de esta necesidad del corazón de uno de la belleza, en un ambiente como el que rodeaba Sagrada Familia, que realmente era un suburbio muy degradado, donde el paso iba de las barracas de las personas más pobres hacia las fábricas donde trabajaban como jornaleros, pues el hecho de poder gozar cada día de una novedad que tenía que ver con la belleza, pues ha sido como el motor para introducir un
un método de construcción que preveía que en lugar de poner las estatuas ya acabadas e ir rellenando, digamos, toda la fachada según la estatua que se tenía que poner, pues empiezan a poner también los yesos de la fachada, de las estatuas. Esta es una práctica totalmente inusual, antieconómica también, o sea, cuando un escultor hace una estatua, el escultor hace una estatua pequeña y luego los picapedreros pues la llevan a través de una serie de positivos y negativos de yeso, una dimensión bastante grande que el escultor otra vez repasa y después el picapedrero otra vez la pasa a la estatua de yeso. ¿No? Todos estos pasajes pues en Sagrada Familia no existen, primeramente porque Gaudí empieza a utilizar personas que son molde de persona del barrio, o sea que empieza a utilizar como modelos personas que vivían ahí alrededor. Y del otro lado, porque cuando ya tenemos la estatua de yeso, en lugar de trasladarla en piedra, que tiene un coste muy grande y también necesita mucho tiempo, pues ya se introduce como imagen en la fachada de Natividad. Y esto hace que esta fachada, más allá de la luz, o sea, la luz va iluminando las figuras, pero también van apareciendo la figura. Entonces se crea como un gran teatro en el cual cada día pues acontecen cosas, dependiendo de la liturgia del momento y dependiendo de las imágenes que hay o no hay, porque las estatuas de yeso también se quitan, se ponen y se quitan. Entonces estas estatuas de yeso crean un relato que cada vez es nuevo. Y realmente esto que ha creado unas grandes, lo contaba antes, ha creado unas grandes contradicciones dentro de la obra de Gaudí, porque parecía como que estaba malgastando el dinero. Claro, quien no conoce cómo se hacen estas estatuas, pensar que ha hecho una estatua de yeso que con la primera lluvia probablemente se podía deteriorar y que la coloca en la fachada, pues Gaudí cuando explicaba él mismo la fachada de Natividad, siempre explicaba que quizás en lugar de llamar la fachada de Natividad se hubiese podido llamar fachada del murmullo, porque todo el mundo pues hablaba de ella así criticándola. Pues entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se iluminan, ¿no? Hay un momento en el cual se iluminan los nombres en contemporánea y mi trabajo, digamos, de la primera me ha permitido, por ejemplo, observar, una de las primeras observaciones ha sido que la fachada del Nacimiento, que se iluminaba con los primeros rayos del sol, justo en la época de Navidad. Entonces, no siempre, obviamente, no siempre el orden, empecé a ver como no siempre el orden era el mismo, que el sol iba iluminando una imagen tras la otra, entonces también nos rehacemos a este momento histórico en el cual algunas estatuas estaban y algunas no, pues podemos imaginar efectivamente este teatro, ¿no? Que se iba creando, y entonces que el sol con su paso pues va como narrando una historia, ¿no? Que tiene una estrecha relación con la liturgia de las horas, con el templo litúrgico, y finalmente con la historia de la salvación. Una historia de la salvación de la cual las personas que pasaban por ahí pues se sentían parte porque habían sido también elegidos como modelo. Entonces, en un momento histórico en el cual parecía que la historia de la Iglesia, o sea, con el principio también de la secularización, división, digamos, entre una clase alta católica y unos pobres ligados a la clase operaria y a movimientos anarquistas, básicamente, pues hace que haya un momento donde la realidad vuelva a unirse, que también es un tema que se ha tratado bastante esta mañana también, o sea, donde toda la realidad esté unida, que no haya separación, o sea, como si fuera casi una catedral de la paz, y entonces donde las personas más humildes, exactamente como había sido también en la Sagrada Familia de Nazaret, pues puedan ser el rostro de esta Sagrada Familia, y también las personas que pasan por ahí puedan sentirse identificados y hasta reconocerse. Entonces, reconocer que aquella no es una historia del pasado, sino que es una historia que le pertenece, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos efectos lumínicos que en un momento también al principio de este estudio no se había creído para nada en él, la verdad, pero
no son algo ajeno, hemos visto, no son algo ajeno al hombre, no es una cosa que Gaudí inventa, ¿no? Sino que algo que viene propiamente del hombre. Y en particular, ya no hay forma de contradecir que esto Gaudí no lo conocía, porque es cierto que Gaudí conoció el rosetón de la Catedral Santa María de Palma, él mismo lo restauró, y que ofrece 2 veces al año uno de los fenómenos lumínicos más bellos y únicos. La luz del sol que entra por el rosetón mayor de la catedral se proyecta justo debajo del rosetón de la fachada interior, creando este efecto extraordinario de 2 rosetones uno encima del otro, ¿no? Entonces, en el caso de la Sagrada Familia, pero se introduce una novedad. La luz cada día revela algún detalle. Esto hace que acompañe la vida del hombre contemporáneo. Justo la característica de la vida del hombre contemporáneo de que el momento que cambia con la revolución industrial, que es el momento exacto en el cual se está construyendo la Sagrada Familia, se introduce en la vida del hombre la velocidad. Entonces, un hombre que antes trabajaba con un ritmo que era propio de las estaciones, que era propio de la vida natural, y repentinamente se pierde este ritmo. Entonces, esta necesidad de velocidad hace que también la necesidad del corazón del hombre necesite cada día de algo. No puede esperar al solsticio, no puede esperar que acontezca una vez al año. A todos sabemos, siendo modernos, cuánto nos cuesta esperar, sino que cada día pues necesitamos ver algo, ¿no? A tener esta certeza. Y entonces, en el caso de la Sagrada Familia, esto es lo que cambia, ¿no? Que nosotros que vivimos en este siglo donde la velocidad impide un tiempo para la espera, Gaudí no juzga con su obra si esto es bueno o no, sino que regala la posibilidad de exclamar qué bello es a cada persona que un día decida observar a la Sagrada Familia. Gaudí, nel construir la Sagrada Familia, parece querernos educar en el asombro. Propone al observador atento descubrir que aquellas piedras cada día revelan una novedad, metáfora de la vida. Un ejemplo es justamente esto que veis. En la imagen de Zacarías, situada en el portal de la fe, ha sido una de las primeras imágenes colocada de forma estable en la fachada por Gaudí. Durante el tiempo ordinario, es la primera imagen en iluminarse por la mañana. Zacarías, el padre de San Juan, en la fachada, será presente enseñando un rótulo con el nombre de Joanes. Esta imagen recoge el momento de su incredulidad delante de las palabras del ángel que le anunciaba el nacimiento de un hijo, siendo su esposa y él 2 ancianos, y su esposa declarada estéril. En respuesta a su actitud, el ángel le contestó que a causa de sus dudas quedaría mudo hasta que se cumpliera la profecía. Efectivamente, al nacer el niño, Zacarías recupera la voz y proclama el cántico del Benedictus, un cántico que toda la iglesia canta como primera oración de las laudes. O sea, la oración de la mañana en la liturgia de las horas. Y en Sagrada Familia es la primera imagen en iluminarse. Para hacer como una imagen, o sea, a pesar que la persona que se encuentra delante de esta imagen no sepa del Benedictus, no sepa de la liturgia de las horas, no sepa ni siquiera de bien qué representa este Señor, pero sí que se está conectando a través de esta propensión del corazón de decir, mira lo que está aconteciendo, a una oración cósmica, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, no pasa lo mismo con todas las imágenes. Cada efecto tiene su valor, no es que se va iluminando, sino que cada efecto tiene su valor y su tiempo. Por ejemplo, en la Navidad, como habías hecho ver antes, se ilumina todo el conjunto por un tiempo, por todo el tiempo de Navidad. De hecho, la Navidad se encuentra en una posición, pues que un poco más adentro, que solamente durante la época de Navidad, pues esto acontece. Esta intuición también Gaudí la había tenido por primera vez quizás
o quizás no, porque aquí estamos viendo como también la Casa Botini acontecen cosas, también la Bellesguard acontecen cosas, todas las casas pasa algo con la luz, pero una intuición que Gaudí había tenido también cuando la Liga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat le había encargado de representar el misterio de la resurrección de Cristo en el rosario monumental de la ladera de la montaña. Para este encargo, Gaudí creó un gran hueco rodeado de plantas aromáticas, un sepulcro vacío cuyo interior se ilumina durante la mañana de Pascua. Cuando el primer rayo del sol toca la tumba de Cristo, en la hora que los pájaros cantan más dulcemente y que el rocío se ha posado en las plantas aromáticas y que evapora perfumando el aire, el hora de la misa de la aurora. Es el momento que Cristo ha resucitado. Volviendo a la Sagrada Familia, los tres portales aparecen como un retablo, que se apoyan a otra fachada, que se puede intraverse detrás de las figuras de la coronación que se ven en la parte más alta, de la coronación de María. Entonces, exactamente como nosotros, ahora hasta ver aquí, en esta segunda e inesperada fachada está representada la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la cual la Sagrada Familia es imagen en la tierra. Es una fachada oculta, porque Dios nadie la ha visto. Y nosotros lo que podemos ver es la manera con la cual Dios se ha manifestado, que es la vida de Cristo. Entonces, la vida de Cristo, a través de la cual podemos acercarnos a la fe, y esta fachada oculta, ¿no?, en la parte trasera, que no se puede ver. Toda la fachada de la Natividad converge en esta fachada invisible, explicitando que todas las cosas han sido creadas en Él y por medio de Él y para Él, siendo la creación obra común de la Santísima Trinidad. Los tres portales de la fachada de la Natividad aparecen como un gran retablo gótico repleto de las imágenes que llenaron los ojos de Jesús a lo largo de su infancia. Las imágenes están incrustadas en la piedra. Parece que el escultor haya dejado la obra sin concluir, bajo ladera inclinada en deshielo. El espectador se convierte en visitante protagonista, como Dante, acompañado por Virgilio en su camino descrito en la Divina Comedia, desde el trono helado de Lucifer hasta el paraíso, cruzando una gruta en deshielo. Y de hecho, cuando observamos la Sagrada Familia, podemos observar todos estos carámbanos y que parece la verdad un deshielo. Cuando vino en visita nel 1901 el nuncio apostólico Francesco Aragonesi, escuchando la visita que le estaba proponiendo las explicaciones de Gaudí, en un momento justamente lo interrumpe para decirle: usted es el Dante de la arquitectura. Y efectivamente Dante había imaginado el infierno, o sea, la sala de Lucifer, que fijaros bien es el ángel de la luz, pero este ángel de la luz estaba en un trono de hielo. El hielo es el lugar donde no puede crecer nada, donde no hay vida. Entonces, esta vida nueva que nace, pues hace deshielar este trono de Lucifer y brota, digamos, dentro, ¿no?, en el interior de este hielo. Entonces, para cada detalle aislado no es real en sí, porque lo real, el todo junto, el momento en el que se reconoce que todo está ordenado, como en una instantánea. Cada personaje se inmortaliza en la acción que lo determinará dentro de la historia. Una historia en la que cada detalle ha tenido algo que ver. Cada protagonista, cada animal y hasta la flora parecen haber empezado a moverse justo en ese instante. Y todos a la vez, creando un nexo atemporal con aquel rayo de luz del primer día de la creación. La ciencia lo llama Big Bang, haciendo referencia a una primera e inesperada explosión que da origen a todo el universo. El nacimiento de Jesús aquí se presenta como un nuevo Big Bang. Todos los pájaros emprenden el vuelo, todas las flores se abren a la vez, todos los personajes cobran vida. Dentro del aparente caos resalta que Dios no es una fuerza cósmica caprichosa, sino amor. Gaudí describe este amor en piedra en un intento extremo de acercarse a la eternidad a través del material más duradero. Relatan sus discípulos que en los últimos años de su vida, cada día
dedicaba alguna hora a las imágenes para completar la fachada de la Natividad y logró acabar el conjunto monumental de la Coronación de María, que es un poco distinto de las otras partes de la fachada, porque mientras el resto de las imágenes parece no haberse desligado aún de la piedra, así como si fueran altorrelieves, las 4 figuras que forman el conjunto de la Coronación de María están completas en todo detalle, nítida prefiguración de la claridad en el paraíso. Y efectivamente, la escena parece producirse en un trozo de cielo. Estoy viendo los cielos abiertos. Son las palabras que utiliza San Esteban ante la ceguera de los fariseos incapaces de reconocer a Jesús como Hijo de Dios. En la Sagrada Familia es imposible no ver, porque la luz logra atravesar la piedra e iluminar la representación trinitaria situada más adentro. Ese es el templo en su significado más original, porque en latín la palabra templum no describía el edificio religioso, sino un fragmento de cielo, una abertura vertical natural, como por ejemplo entre las ramas de los árboles, quizá en esta se veía mejor, a través de las ramas de los árboles, a través de las cuales se interpretaba la voluntad de los dioses. La superposición de Cristo en el centro de la abertura del templum permite contemplar a Dios como luz y a la figura de Cristo en unidad con Dios. La anchura de la fachada de la Natividad posibilita la existencia de pasadizos, balcones y estrechos puentes que permiten visitarla. Como excavada piedra dentro para recabar el vacío en el cual está Dios entre sus ángeles, encontramos un espacio con pequeñas gradas inclinadas delante de la representación del Dios Trinitario. Hay que imaginarse estos espacios llenos de niños, porque Gaudí amaba acompañarlos a visitar el templo en construcción. Estos pequeños complementarían a los ángeles que rodean a Dios, exactamente como las personas del barrio completaban, dando su rostro como molde, la fachada de Natividad. También Gaudí, en los últimos años, que esto también lo hizo notar el profesor César y me conmovió bastante, que haría falta la mirada de un niño. Y Gaudí sí que entiende que es esta mirada del niño la que permite esta comprensión más profunda y dedica los últimos años de su vida, varios días a la semana, a acompañar visitas multitudinarias de niños de la ciudad a través de una gran campaña para convocarle a ver la Sagrada Familia. De estas visitas sí que tenemos el relato de los niños de la información que recibían por Gaudí, y cómo él explicaba a ellos la Sagrada Familia, ¿no? Y entonces llama la atención ver cómo se aleja totalmente de lo que es el contenido para basarse totalmente en el asombro. O sea, que solamente el asombro conoce. Del estar asombrado, o sea, no es desde un conocimiento científico que Gaudí intenta un conocimiento así a Sagrada Familia, sino desde este asombro que te permite de ir cada día a la búsqueda de una novedad, ¿no? Tenemos que pensar también que en aquel momento, mientras en Barcelona destacaban unas vanguardias que promovían un arte que realmente estaba basada en el contenido, o sea, que estaba basada en una idea, Gaudí apuesta por la visión, apuesta por el estupor. No hace un arte útil, no hace un arte al servicio de una idea, sino que transfigura la vida que se presenta, que a las personas, a todos nosotros se presenta como un mal, en un bien a través de la compasión y transformando los hombres, sean visitantes, trabajadores, en protagonista y testigo de la unidad entre Dios, su Hijo y la persona del Espíritu Santo. Desde la escena de la coronación de María está enmarcada por estos carámbanos que cuelgan, si vosotros observáis, de un arco apuntado, pero en el interior hay una sucesión de arcos que completa la coronación. Es la sucesión de la evolución de la forma de los arcos, en la historia. La sucesión del arco desde el ojival hasta el catenario
explicita por una vez que la arquitectura de Gaudí no es fruto de una genialidad caprichosa, sino de un caminar en la tradición. Una tradición, no sé por qué se mueven, una tradición que encuentra su conclusión en Cristo cuando los arcos toman forma de palmeras que se unen en el cenit. Un templum en vertical. Entre los carámbanos que se deshiela en la coronación de María hay dos imperceptibles aberturas que en el interior demuestran una clara intencionalidad: iluminar la Trinidad en momentos puntuales del año. El efecto lumínico que acostumbra a producirse en el suelo de las grandes catedrales en los solsticios, los equinoccios, en la Sagrada Familia acontece 2 veces al año. El primer rayo del sol que puede entrar es en la festividad de la Natividad de San Juan, el 24 de junio, y el otro en el solsticio. Y deja patente que el misterio de la divina humanidad de Cristo, con una solución genial y elemental a la vez, que se puede percibir únicamente tras la contemplación de la fachada día tras día. Una abertura insospechable, aquí veis estas dos pequeñas aberturas, y aparentemente casual en el exterior, define desde el interior su auténtica e intencionada voluntad de transformarse en precisa figura geométrica para hacer entrever a Dios por un instante. En la parte inferior del portal, la representación de las estrellas demuestra que ahí todavía el día se alterna con la noche. Cristo nace en la historia de la humanidad y su nacimiento revela la estrecha relación entre infinito y finito, el tiempo y la eternidad inmutable, el mundo celeste y el mundo terrestre. Aquello que la magia intenta utilizar a través de la lectura de las estrellas se contrapone con el astro nuevo, el sol, que elimina toda confusión, el sol como símbolo de Cristo. Otra sorpresa es comprobar cómo, aquí podemos ver una parte del efecto que se va creando, porque con el tiempo la ciudad ha ido creciendo y a pesar que Gaudí sí había previsto que la ciudad podía crecer hasta el mar, pero no había previsto ni diagonal mar, ni todos aquellos altillos, que es una zona de rascacielos que se encuentra cerca del mar, ni que en los años 70-80 la grandísima mayoría de las casas de Barcelona decidieran crear como unos altillos, unas construcciones encima de los techos, y algunas de estas son las que impiden pues que se puedan hoy poder observar estos fenómenos. Entonces, lo que estaba aquí, la otra sorpresa que podemos observar es cómo en las numerosas descripciones de la fachada de Natividad a cargo de sus discípulos y de los propios álbumes redactados por los devotos de San José junto a Gaudí, no se hable de esta iluminación extraordinaria, que seguramente conocían. La seguridad del acontecimiento que se repetiría cada año en el silencio de los primeros discípulos de Gaudí y de él mismo hace que la luz que entra en el espacio de Dios Trinitario no sea un recuerdo psicológico, sino una presencia que supera la fragmentariedad de la experiencia humana. Nos sorprende que ni Gaudí ni sus discípulos hablen de este efecto, que se deja como un regalo para quienes dedicarán las primeras horas del día a la contemplación. Es un arte que no procede de la razón, sino que, colaborando con la luz, suscita admiración. Es un arte que dilata el corazón, que pide el silencio, y cuando los hace descubre que las pequeñas gradas son reclinatorios para la oración. A Dios nadie le ha visto jamás, explica San Juan en su Evangelio. Y aún así, admirado ante la fachada de Natividad, crece la certeza de que podemos conocer el invisible. Miramos con atención para identificar los animales, las floras, los personajes, con el propósito de conocer ese misterio repentinamente inteligible. Cuanto más atenta la observación, más comprobaremos que no hay ninguna rareza. Gaudí decía: yo tengo imaginación, no fantasía, poniendo el acento en la visión de la imagen.
Por esta razón, en el templo barcelonés se explica la realidad tal como es, sin elaboración, sin intermediación intelectual. Ahora quería un poco explicaros unas últimas observaciones que hemos hecho respecto a este espacio, que para mí es un privilegio poderlo estudiar, sobre todo porque, bueno, es especial ir por las mañanas ahí a verlo. Pero la cosa que también, la cosa que estamos observando es a través de unas aplicaciones que te permiten con una cierta precisión entender dónde irían hasta aquellos rayos que no podemos observar directamente a causa de las construcciones, pues efectivamente qué efecto pretendía hacer Gaudí sobre cada una de las partes y cómo se movía en cada una de las partes. Realmente esta Trinidad es una Trinidad perfecta en el sentido que no es solamente un triángulo, sino que tiene Dios en el centro, o sea, Dios es una persona en tres, entonces hay el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres partes que formarían este hipotético triángulo, y en el centro hay la D de Dios que es síntesis de las tres, ¿no? Entonces, a través de estos dos agujeros, de los cuales uno se ha tapado en un momento de la historia de Sagrada Familia, no sabemos por qué, muy probablemente para impedir a los pájaros de nidificar. Entonces, a través, ahora lo estamos abriendo de nuevo y a ver si tiene alguna dificultad con algún edificio o no, pero probablemente habrá unos rayos que también entraban dentro de la catedral creando aquellos mismos efectos que también se crean en las catedrales. Entonces había un doble efecto, uno que se podía ver desde el exterior del edificio, o sea, estando desde la calle, y uno estando dentro del edificio. Entonces esto también lo relacionas con todos estos rayos que Gaudí imagina que salen, los focos que salen de noche de la Sagrada Familia, que también sirven para toda esta gente que se reuniría alrededor de Sagrada Familia en las grandes fiestas, ¿no? Es verdad que la fiesta de San Juan es una grande fiesta para Barcelona y que mejor festejarlo, ¿no?, que ir a ver este efecto que acontece en Sagrada Familia. También hubo una figura que esto también se le hace, me gustó mucho escuchar al profesor César porque se le hace algunas cosas que comentó él, una figura que quedaba un poco desconocida, ¿no? La hipótesis plausible que se propone es que se trate de San Tomás, que aunque hasta el momento algunas guías lo habían identificado como uno de los pastores del pesebre o símbolo de la gente humilde por ser el colectivo más cercano a la Sagrada Familia, también se ha sostenido que podría tratarse del propio Gaudí en representación de toda la humanidad, pero tenemos que valorar que para un cristiano no existe este concepto de humanidad representada como un hombre cualquiera. No es un concepto cristiano. Si acudimos a las fuentes que nutrieron el imaginario espiritual de Gaudí, el Nuevo Testamento, los evangelios apócrifos que aparecen en muchísimas partes, y en lo que respecta específicamente a San Tomás, los escritos de la mística alemana Anna Katharina Emmerich, una de las grandes lecturas del arquitecto. Tanto fue así que Gaudí hizo que los escritos de la Emmerich se publicaran en el Propagador de la Devoción de San José, y que ellos mismos, Gaudí y sus discípulos, lo utilizaban a explicar la fachada del nacimiento durante las visitas. O sea, había una visita que consistía en leer estos textos mientras acompañaban las personas. Emmerich afirmaba que San Tomás está presente en la Asunción de la Virgen María. Así, la banda que el personaje de la Sagrada Familia lleva ceñida al pecho correspondería o al cinturón de la Virgen, pero también a aquella medida que utilizaban, aquella cuerda que utilizaban los constructores de catedrales para poder construir las catedrales. De hecho, el Evangelio apócrifo de San Tomás lo relata como un arquitecto. San Tomás es el patrón de los arquitectos. Era un arquitecto que recibió del rey Gondofares el encargo de construir un gran palacio.
Existen ciertas afinidades entre aquel palacio y la Sagrada Familia, porque el apóstol dispone primeramente de la puerta. O sea, por primera cosa construye la puerta hacia la salida del sol, mirando la luz, exactamente como hace Gaudí. También es significativa la relación de ambas obras con los más desfavorecidos. A diferencia de otros constructores, Tomás impone al rey que la construcción se realice en invierno. En realidad, el momento de la mayor necesidad de los pobres. Pero también es verdad que el nacimiento en invierno, también es verdad que la fachada de Natividad representa un invierno que se deshiela. Bueno, así podemos ir adelante unos otros cuantos minutos. Entonces, también vemos en la parte trasera cómo San Tomás tiene una bolsa agujereada. Entonces, esta bolsa agujereada simboliza el hecho que San Tomás en realidad nunca construyó este palacio que se le había encargado, sino que dio todo su dinero a los pobres, que es una actitud bastante parecida a lo que desde el año 14 empieza a hacer Gaudí, pagando él mismo los sueldos para los obreros de Sagrada Familia. El relato narra que cuando el rey le pregunta dónde está el palacio que ha pagado, Tomás responde, en el cielo. Y el monarca, indignado, amenaza con matarlo. Sin embargo, al mismo tiempo su hermano muere y en el cielo contempla un palacio de gran belleza. Ahí le explican que ha sido construido por Tomás para él. El hermano, en una visión, se lo cuenta al rey y logra convencerlo de la bondad del apóstol, lo cual no le mata por esta visión que tuvo, ¿no? Pero también el hecho que Sagrada Familia representa una Jerusalén celestial, que es un poco la representación de todas las catedrales, pero que en este contexto en concreto, como lo hace de una forma mucho más explícita Gaudí, pues lo relaciona también a este San Tomás que construyó este palacio celeste. Entonces, vemos como esta relación así. Entonces, aquí, bueno, eso son un poco la manera, ¿no?, con la cual trabajamos, colgando distintas cámaras dentro de esta lonja y normalmente nos quedamos unos cuantos días registrando muchas cosas. Sí que hay algunas dificultades que dependiendo del humor de cada uno se reciben bien mal. Por ejemplo, este año han nacido 4 o 5 pajaritos mientras estábamos ahí. A mí me parecía la cosa más bonita del mundo, el fotógrafo no podía soportarlo. Bueno, en fin, entonces digamos que este privilegio estoy contenta de haberlo podido compartir con vosotros y nada, pues estáis todos invitados el día de San Juan a la mañana, normalmente así a las 6 de la mañana, 6 menos 10, pues a venir fuera de Sagrada Familia y algo se ve, ¿no? Una parte pues se puede ver. Efectivamente, si vosotros la luz es algo que atrae la mirada de las personas y entonces aquello que durante todo el año es escondido, pues iluminándose repentinamente por un instante, como esto he visto por un momento el cielo abierto de San Esteban, pues se hace un poco para todos. Sí, yo acabaría aquí con estas estrellas y ya está. Gracias.